Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy y podamos desarrollar una maravillosa actividad que justamente vamos a esbozar toda la creatividad para trabajar lo que es un mapa mental. Pero antes que ello, voy a situar el objetivo de la clase del día de hoy. Vamos a caracterizar el periodo liberal a través de un mapa virtual, ¿cierto? En este caso también puede ser un mapa mental para valorar su legado actual. Ese es el objetivo del día de hoy. Vamos adelante. Bueno, esto que está acá es un esquema, ¿cierto? Una línea de tiempo que representa los diferentes gobiernos del periodo liberal. Ya nos alejamos un poco del periodo conservador. Habíamos recordado el gobierno de José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, etcétera. Habíamos considerado el aporte de los extranjeros, la sociedad, eh, la generación del 42, la ley de colonización y bueno, el ideario de Diego Portales, porque no, también un elemento muy interesante del periodo conservador. Avanzando con el tiempo nos encontramos justamente con un periodo donde los liberales son los que van a tomar el control del poder, ¿cierto? Y algo sumamente interesante es que estos liberales provienen de otra rama, ¿cierto?, de lo que es la política chilena de aquella época, y no es justamente la que está relacionada con la clase militar. Como ustedes pueden darse cuenta, los diferentes presidentes que están ahí situados, ninguno de ellos ocupa uniforme militar. ¿Por qué? Porque son personas que no están involucradas con el caudillismo militar, no son líderes militares y no ocupan el cargo de presidente al ser militares. Son personas vinculadas al mundo de los negocios, por lo general son abogados y personas que también trabajaron como ministros en algunos de los gobiernos de estos representantes. ¿Ya? Eh, yo había explicado en la última clase, cuando abordé el gobierno conservador, que justamente dentro del Partido Conservador ocurrió algo que dividió el Partido Conservador y eso fue básicamente la gota que derramó el vaso y eso permitió también que los liberales que se encontraban en Chile ya pudieran tomar el control del poder y de la política. ¿Por qué? Porque muchos conservadores también con el paso del tiempo se fueron inclinando por estas ideas liberales, que ya voy a explicar cuáles son, y justamente gracias a todo ello, los presidentes que van a encaminar el desarrollo de Chile van a ser de orientación liberal. Mientras tanto, los conservadores clásicos, ¿cierto?, de antaño van a seguir siendo los opositores de estos gobiernos y van a buscar cualquier tipo de obstrucción a la gestión de estos presidentes. A lo largo de 1861 y 1891, en estos 30 años, van a desarrollarse 5 presidentes de corte liberal. Más allá de los nombres de los presidentes y los periodos, ¿cierto? Nos vamos a centrar justamente en los principales procesos que se desarrollaron en torno a estos presidentes. Primero tenemos la guerra contra España, que no es una guerra aislada. De hecho, esta guerra la peleó Chile y Perú también en conjunto en contra de algunas flotas españolas que llegaron a América con la intención de recuperar las colonias que habían quedado ya después de mucho tiempo ya de la independencia de América. Esta guerra va a ser infructuosa por parte de España, no va a conseguir mayor importancia, salvo una que es justamente bastante triste para Chile porque las flotas españolas que van a, ¿cómo se llama esto?, amenazar acá a la costa, van a bombardear Valparaíso durante mucho tiempo, ¿cierto? Durante una mañana y eso va a generar justamente que Valparaíso va a verse afectado tremendamente y va a tener que volver a reconstruirse. ¿Cuál es el tema de esto? Que Valparaíso en aquella época era el puerto comercial más importante de Chile, incluso de América, y que haya sido bombardeado durante varias horas por parte de una flota española significaba que el puerto estaba completamente desprotegido y eso obviamente generó un tema dentro de la política nacional y se buscó también la posibilidad de abastecer Valparaíso de una seguridad para poder evitar que ocurriera lo que pasó con España. Algo muy interesante es que Chile a esta guerra, ¿cierto? Chile vence a España,
no tan así como a España, por decirlo así, sino que son flotas aisladas que vienen de España, pero es por si funciona o no funciona, no hay como una intención mayor de parte de España de hacer una guerra contra Chile o Perú. Y gracias a esto Chile captura un barco, captura el barco la Covadonga, captura de España y después la va a utilizar también para la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Pues es un cuento más adelante. Entramos, ¿cierto?, al gobierno de Sañartu, Errázuriz Sañartu, y entramos con las reformas constitucionales. Algo muy interesante es que en aquella época todavía sigue existiendo la constitución conservadora de Diego Portales. Los liberales van a utilizar la misma constitución, no la van a cambiar, pero sí van a reformarla, casi por completo, casi, pero van a mantener la misma idea. Después entramos con Aníbal Pinto, quien va a tener que enfrentar, ¿cierto?, este conflicto con Perú y Bolivia, por intereses económicos justamente, que se va a conocer como la Guerra del Pacífico. Y este conflicto va a abarcar el gobierno de Aníbal Pinto y también el gobierno de Domingo Santa María. En paralelo a la Guerra del Pacífico se va a desarrollar también la ocupación de la Araucanía, las tierras que estaban ocupadas por las comunidades mapuche. Y de aquí entramos justamente en línea recta con este conflicto que hasta los días de hoy todavía nos está persiguiendo. Es un conflicto que tiene muchas aristas y justamente este es el origen del conflicto que hay en la Araucanía. En el transcurso del gobierno de Domingo Santa María también se van a discutir las famosas leyes laicas que vamos a ver. Y justamente las leyes laicas tienen que ver con la idea fundamental de la política, ¿cierto?, de los gobiernos liberales. Y cerramos con José Manuel Balmaceda y la Guerra Civil de 1891. Y esta guerra civil que va a ser muy, muy importante para la historia de nuestro país, que también la vamos a analizar en su momento. Bueno, un antecedente interesante que yo le había comentado es la división del Partido Conservador, y el Partido Conservador se va a dividir justamente por una situación muy, muy anecdótica que tiene que ver con un sacristán, ¿cierto?, que lamentablemente ocupó ocupó la iglesia, ¿cierto? Ocupó una iglesia para poder tomarse el vino de los ritos, ¿cierto? Y se emborrachó incluso. Mire, analicemos. Fue un suceso histórico ocurrido en Chile en 1956. Fue una acción disciplinaria interna de la Iglesia Católica que terminaría provocando una gran división dentro de la coalición del gobierno del presidente Montt y de todo el sistema político. O sea, ese acto que generó el sacristán generó que lo expulsaran. Pero él apeló a que no y tuvo que exigirle al poder de la iglesia para ver si lo expulsaban o no, y tuvo que acercarse incluso hasta los tribunales de justicia, que estaban dirigidos por el presidente. Y el presidente tenía la autoridad de poder remover o no los cargos eclesiásticos, pero por otra parte la iglesia presionaba para que lo echaran, pero por otra parte el gobierno decía que debían retornar a este sacristán a sus cargos. Y el presidente tuvo que tomar una decisión, o le hacía caso a la iglesia o le hacía caso a la política. Finalmente el sacristán fue restituido en su cargo, pero eso generó fuertes problemas dentro del Partido Conservador, porque había una parte del Partido Conservador estaba alineado fuertemente con la iglesia y había otra parte que no estaba con la iglesia. Y esa división del Partido Conservador generó que los liberales después tomaran nuevamente el control del poder. Avancemos. Ahora, los liberales cuando llegan al poder traen ideas desde Francia puntualmente, con la idea de la razón, la libertad y el progreso, nutridas justamente por el estallido, ¿cierto?, de la Revolución Francesa y también de las revoluciones liberales en Europa que traen justamente a Chile. Reformar, ¿cierto?, la política del Estado y también la expansión económica y territorial de Chile. Se buscaba expandirse territorialmente porque se entendía que en aquella época, mientras más tierra tenías, mejor economía había. Una idea que hoy día es errada, pero en aquella época era la idea que se validaba. Y obviamente tenemos acá el puerto de Valparaíso, que fue bombardeado justamente por España, producto de esta guerra que yo le había explicado recién, durante algunas horas en una mañana, ¿cierto?, de este conflicto, y demostró que justamente el puerto de Valparaíso se encontraba muy desprotegido y se buscó la necesidad nuevamente de proteger el puerto de Valparaíso ante algún ataque que pudiera ocurrir. Y era muy importante porque era al final y al cabo el centro comercial del país.
José Joaquín Pérez, el primer gobierno liberal, ¿cierto?, plantea esta idea de liberar y secularizar las instituciones. ¿Qué quiere decir secularizar? Primero, dividir lo que es la iglesia con lo que es del Estado. Y aquí el individuo, ¿cierto?, que pertenece a una sociedad, pertenece al Estado. Y la iglesia debe ser un camino para poder convivir en sociedad y no el fin. O sea, el Estado no puede estar vinculado a la iglesia como lo estaba antes. Y se busca justamente por los liberales que ¿cómo se llama esto? La iglesia tenga un poder aparte, pero que no intervenga en las acciones del Estado. Ya vamos a ver cómo pasa esto. Bueno, se van a liberalizar las instituciones políticas. Primero se va a disminuir la facultad del presidente. Ya el presidente no va a poder hacer todo lo que quiere hacer. El presidente no se va a poder reelegir automáticamente, solamente va a durar 5 años. Y tampoco va a poder establecer el estado de sitio, el control militar, sino que eso se va a encargar el Congreso. El Congreso se va a encargar de reforzar todo eso. Por otra parte, va a haber libertad de acción, de reunión, asociación, libertad incluso de credo. Ya la Iglesia Católica va a ser oficial, obviamente, pero se va a permitir también la existencia de otras religiones y no va a haber prohibición para eso. Libertad de enseñanza, muy importante. Los colegios católicos van a seguir funcionando, pero también se van a establecer colegios laicos, colegios del Estado, con formación un poco más neutral y no vinculada a la iglesia. Eso obviamente le va a molestar mucho a la iglesia y la iglesia va a presionar fuertemente para que el Estado deje de intervenir en estas cosas. Y va a llegar este presidente que es Domingo Santamaría. Y Domingo Santamaría va a formar parte de estas leyes que van a dirigir los 3 momentos de una persona. Cuando naces, cuando te casas y cuando mueres. Al momento de nacer antiguamente tenías que registrarte en la iglesia católica. Ellos tenían los certificados de nacimiento. Al casarse te casabas por la iglesia y al morir también eras enterrado en un cementerio de la iglesia. Era algo así bastante interesante. Pero cuando el Estado interviene dice no, vamos a crear un registro civil, ¿cierto? Un servicio de registro civil quien se va a encargar de registrar los nacimientos, el matrimonio civil y también los cementerios, las defunciones y las muertes. Entonces a la iglesia se le comienza a apartar de las funciones del Estado y prácticamente la iglesia va a iniciar una serie de protestas. Muchas personas vinculadas a la iglesia también van a irse en contra del Estado y hasta el día de hoy todavía eso existe. De hecho hoy día, por ejemplo, cuando una pareja se casa, ¿qué es lo que vale? ¿El casamiento por la iglesia o el casamiento por el registro civil? Legalmente lo que vale es el registro civil, pero hay gente que por tradición todavía conserva esa idea de casarse por la iglesia. Ya, eso todavía existe. Pero al momento de nacer, eres registrado en el registro civil, ya no en la iglesia. En el momento de morir también pasa lo mismo. Ya, entonces la iglesia comienza a perder terreno y el Estado se comienza a hacer cargo de eso. Esta es una reforma liberal, completamente liberal, porque a los conservadores no les gustaba nada esto, porque los conservadores eran más involucrados con la Iglesia Católica. Ahora, muy importante es que analicen, por favor, esta fuente, le ponen pausa y por favor analicen esta fuente. ¿Ya? La economía chilena comienza a crecer gracias a la minería, ¿cierto? Se descubre el salitre, se comienza a exportar hacia el extranjero y la agricultura con la economía del trigo también se comienza a exportar a Inglaterra, California, Australia y eso permite que de a poco la economía chilena comienza a subir. También se reciben maquinarias de otros países, principalmente Inglaterra, y Chile comienza a expandirse económicamente fomentando lo que es el capitalismo, que este es un concepto que también vamos a trabajar más adelante, que es lo que es el capitalismo. ¿Ya? Se exporta materia prima y se reciben maquinarias, que obviamente no es que se reciba como regalo, sino que se compra, hay que comprar todo eso y es un gasto para el Estado, pero la economía comienza a funcionar de mejor forma. Por favor, analicemos esta fuente que tiene que ver con el desarrollo económico de Chile, la importancia de Santiago, cómo se expande Chile territorialmente, también vamos a analizar este esquemita que está acá, y la estructura que hoy día tenemos, ¿cierto? Dividida por las principales provincias. Bueno chicos, quedamos atentos a la actividad. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, justamente relacionada con los gobiernos liberales.
Eso chicos, que tengan una buena semana y hasta la próxima.